Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El otro punto también, quiero enviar toda la buena vibra para la gente de Valencia y también recordarles que toda ayuda es buena, toda aportación es buena. En estos momentos, toda la población de Valencia necesita su ayuda, especialmente para aquellos que estamos aquí, lo que es en España, o de repente ciudades o pueblos que no hayan sido afectados por la Dana, ¿vale? Si es tu situación, si puedes ayudar, el pueblo de España te lo va a agradecer y especialmente lo que es Valencia, ¿vale? Valencia necesita de su ayuda. Esto todavía no ha acabado. Hay mucho que hacer en Valencia. Y por favor, si vosotros tienen los medios, los recursos, toda ayuda va a ser bienvenido en el pueblo de Valencia. Bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Libra. Me sale lo que es la carta del 3 de bastos, mi querido Libra. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes es como que tienes esas ganas de comerte lo que es la vida, ¿vale? O tu mente de repente te dice que tú puedes hacer esto, pero es como que hay algo que te limita. Es como mi ejemplo, mira Libra. Mi mente me dice que yo puedo cargar 150 kilos, sinceramente, y lo había hecho lo que es en su momento, pero yo sé que si cargo mucho peso, puedo salir perjudicado en mi actualidad, ¿no? Entonces, esta carta del 3 de bastos me dice, Libra en estos momentos tiene tantas ganas de hacer tantas cosas en su vida, pero hay algo que lo limita. A lo mejor puede ser que me dice Richard, no sé qué pasa, que parece que la mala suerte me sigue, o simplemente corazón, puede ser que muchos de ustedes actualmente se levantan cansados, se están enfermando constantemente, sientes que hay un bloqueo en tu vida, mi querido Libra. Pero bueno, no llamemos a la mala energía. Tú tienes que visualizar cosas positivas. A lo mejor lo que tú estás pasando en estos momentos solo es una mala racha, mi querido Libra, ¿vale? Muy pronto vas a poder realizar todo lo que tú tienes en mente, todo lo que tú deseas en tu vida, mi querido Libra. Pero bueno, vamos a sacar más cartas para ver qué es lo que está pasando. Si esto es algo, vamos a poner puntual, si esto es algo de salud o si está pasando algo más. Pero voy a sacar signos antes de esto. Vamos a ver Libra, Libra, cariño. Libra. Vamos a ver Libra. Me sale un Géminis. Me sale Tauro. Aries. Cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, mi querido Libra. Iniciales, cariño. La letra N, la letra E, la letra T, la letra B y la letra R, Libra. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Libra. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta del 10 de oros, cariño. Siento que para muchos de ustedes, en este momento, lo que tú quieres realizar, lo que es en tu vida, o lo que tú quieres lograr en tu vida, está relacionado con el dinero y con los proyectos. Porque la carta del 10 de oros, cariño, nos hablan querer llegar a la cima, quererse sentir realizado o realizada en tus sueños materiales, cariño. Algunos de ustedes están teniendo problemas económicos o de repente las cosas en tus proyectos tienen que estancarse por una temporada. Tiene que quedar ahí lo que es en stand-by. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra.
Me sale la carta del as de espadas, la carta del 3 de espadas. Siento que hay una persona que puede ser de elemento aire, pero también puede ser de cualquier otro elemento, Libra, Géminis o Acuario. Es una persona como que parece como que no confía en ti, o parece como que no cree en tus sueños, en tus proyectos, en tus cosas, mi querido Libra. Es una persona que se pone una armadura, por decirlo así. Una persona que oculta sus sentimientos. Una persona, cariño, que a veces se porta muy frío con ustedes. Puede ser que tú me dices, Richard, yo tengo mis sueños, yo tengo mis proyectos, pero mi entorno o mi pareja no cree en mí. Alguno de ustedes, mi querido Libra, te sientes como decepcionado, defraudado o defraudada por esta persona. Te sientes traicionado. Para algunos de ustedes quizás de repente puede ser algo relacionado con tus sueños, con tus proyectos. Para otro grupo de personas puede ser que tú me digas, Richard, yo siento que él o ella me está ocultando algo. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, cariño, aquí este personaje tiene lo que es una armadura y sus ojos parece como que se llenaran de lágrimas, parece como que sabe que te está haciendo daño. Parece como que sabe que si esto sale a la luz, va a afectar tanto a ti como también a ellos, a la relación, Libra. ¿Y por qué te digo que muchos de ustedes se sienten como traicionados, que te miente, que te oculta algo? Porque la carta del 3 de espadas, cariño, representa traiciones o simplemente representa que una persona no confía en ustedes, mi querido Libra. Vos acá más cartas. Me sale la carta del as de bastos, corazón. Esta situación, mi querido Libra, te ha llevado a pensar si a lo mejor de repente estás haciendo lo correcto de tener contacto, comunicación o una historia con esta persona. Para algunos de ustedes, Libra, su temor más grande posiblemente es que muchos de ustedes sospechan que esta relación no va para más. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es familia, a lo mejor es hijos, a lo mejor es un amigo, una amiga. Tú sientes que no te entiendes con él o con ella. Son como el agua y el aceite, mi querido Libra. Pero a ti te causa daño, te causa tristeza, porque tú eres una persona de buen corazón. Y para ti, ellos, a pesar de sus errores, son importantes en tu vida. Pero aquí hay una tristeza, Libra. Hay una tristeza muy fuerte. Vamos a continuar, cariño. Me sale lo que es la carta del mago. Algunos de ustedes, mi querido Libra, están intentando solucionar su problema por sus propias cuentas también. Pero algunos de ustedes, Libra, siento que posiblemente tú estás recurriendo quizás a los tarotistas, recurres a ver lo que es el horóscopo o te vas de repente a una persona que conoce de las energías. Tú estás buscando respuesta, Libra. Respuesta, porque tú sientes que esto no es normal. Lo que te está pasando con esta persona o simplemente tu estancamiento económico, tú sientes que no es normal, Libra. Porque la carta del as de bastos está al costado de la carta del mago, cariño. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, cariño. Siento que es una semana un poco tensa. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. 10 de fuego. Está agobiado de trabajo. Acepte la ayuda de los demás. La vida está desequilibrada. Preocupaciones de salud relacionados con el estrés, mi querido Libra. Siento que lo que tú estás viviendo en tu problema económico, mira que está relacionado con el trabajo o con la persona de tu interés, cariño, te va a empezar a pasar factura o ya te está pasando factura. Recuerda que la madre de todas las enfermedades es el estrés. Algunos de ustedes ya se están sintiendo mal. A lo mejor, cariño, lo que está pidiendo el universo es que tú desconectes o descanses una temporada. Estás yendo a 1000 por hora, Libra.
a 1000 por hora. Estás esforzándote mucho. Y tú en este momento necesitas desconectar, necesitas descansar. Sé que el dinero es importante, pero si tú te enfermas, cariño, todo ese dinero que tú has ganado lo vas a gastar en tu salud. Entonces, es importante desconectar, mi querido Libra, ¿vale? El estrés te está afectando. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Sale la rueda, mira. El dinero, Libra. El dinero te está afectando mucho. Algunos de ustedes quieren hacer un viaje de una larga distancia. No es un viaje corto, no. Quizás a otro país, cariño. Algunos de ustedes. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta de la muerte es un no, Escorpio, pero en esta carta nunca lo tomo como un no, ¿vale? Esta carta te dice, Libra, se cierra un ciclo, se termina algo, para luego más adelante en el futuro volver a empezar otra vez. Ejemplo. Vamos a suponer que tú has preguntado con esta carta de la muerte, cariño, ¿esta persona vuelve a mi vida? Ejemplo. Entonces la carta te dice, no, este ciclo ya se cerró, al menos en este tiempo. Más adelante, ustedes van a recuperar lo que es el contacto. Entonces, no te dice que es un sí directamente, porque más adelante puede tardar años, Libra. ¿Me entiendes, corazón? Muy bien. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Vos sacás más cartas del tarot Z. ¿Por qué me sale la carta del 10 de pentáculos, del 10 de oros? ¿Por qué? Saltó una carta. Tenemos lo que es la carta, cariño, del as de pentáculos. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes es como que hubieras tenido una pérdida muy fuerte de dinero, mucho dinero. Algunos de ustedes, cariño, te preocupa inclusive ahora tu futuro. ¿Qué va a ser de mi vida, Richard? O de repente, cariño, tienes que dejar tu trabajo, tu proyecto, quizás por la salud, cariño. Sí, y te preocupa mucho. No te preocupes tanto, cariño, porque tú vas a resurgir como el ave fénix, ¿vale? Tú vas a resurgir como el ave fénix, pero tu preocupación es mucho el dinero. Ya me doy cuenta ya. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Libra. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas, al costado de la carta del 2 de espadas, al costado de la carta, cariño, de la reina, la emperatriz, perdón, corazón, vale. Mira, mi querido Libra, si tú te das cuenta, esta carta te dice, hay una verdad que va a salir a la luz, una verdad, la cual, al tener la carta del 2 de espadas, tienes que tomar lo que es una decisión. Una decisión que está relacionado con una persona que te interesa, cariño. Entonces, yo te recomiendo que te tomes las cosas con calma. No es bueno tomar una decisión con la cabeza fría. Tómate las cosas con calma. Pero algo va a salir a la luz. Algo que está relacionado con la persona que te interesa, Libra. Que te interesa. Y tienes que tomar una decisión. Vos acá más cartas, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 5 de copas. Esta situación no va a ser fácil, sinceramente. Va a llevar a conflictos, va a llevar a enfrentamientos, va a llevar a que se saquen los trapitos al aire. Te va a reclamar, o tú lo vas a reclamar, porque esta es una carta de conflicto, cariño. Mira las copas cómo están tirados. Vos acá más cartas. La carta, cariño, de el 6 de oros. Siento que inclusive posiblemente esta persona puede ser que te tenga una deuda o de repente vosotros han invertido en una propiedad juntos. Y como muchos de ustedes quizás tienen que tomar lo que es una decisión o separarse, esta persona parece que quiere quedarse con todo lo que es tuyo, mi querido Libra. Siento esto, ¿vale? Pero yo siento, corazón, que si tú persistes en recuperar aquello que es tuyo, lo vas a recuperar, ¿vale? Pero es cierto que esta persona no te lo va a entregar tan fácil,
No. O la decisión, si tú de repente quieres dejar a esta persona porque algo sale a la luz, esta persona, cariño, va a buscar culpables. Va a decir que ellos no son culpables, pero la última palabra lo tienes tú, mi querido Libra. Muy bien, corazón, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. Las características, mi querido Libra, te voy a dar mucha información. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Libra, esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o una persona con la cual ustedes coinciden en el trabajo, en el proyecto, Libra. Algunos de ellos, especialmente los varones, creo que están con la cabeza caliente o simplemente en estos momentos no quieren entrar lo que es en razón. Muchos de ustedes, mi querido Libra, con él o con ella, tienen lo que es hijos en común. Puede ser que inclusive tienen una empresa junto o un negocio junto. Por eso, cariño, las cosas como que se complican un poco entre vosotros dos. Sigo sacando más cartas. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, cariño. Puede ser un niño o una niña, los hijos. La carta del 9 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. O una persona que es alto o alta, delgada o delgado. Piel morena, Libra. Piel muy morena, ¿vale? O es mulato o mulata. Siento que esta persona, cariño, posiblemente tiene un enfado contigo. Te observa, pero no te observa con buenos ojos. Esta persona, cariño, actualmente creo que está viviendo con sus padres o con su ex, Libra, o con su ex. Vamos a sacar más cartas. La carta del 9 de oros, Capricornio, Tauro, Virgo. Sientes mucha química con una persona que está dentro del trabajo de tu proyecto. No es tu pareja, ¿vale? No es tu pareja. Simplemente sientes mucha química. Sientes una conexión muy especial con esta persona, que puede ser quizás, cariño, de llamas o almas gemelas o relaciones kármicas. Esta persona, cariño, cada vez que vosotros se encuentran, como que sonríen, conversan, porque sientes una conexión muy importante. Puede ser que sea más morenos que ustedes, o de rasgos mulatos, o de repente de origen africano, vamos a suponer, ¿vale? Es una persona con un espíritu blanco, limpio, una persona buena, de buen corazón, mi querido Libra. La carta del 2 de oros. Hay una persona que tiene que tomar lo que es una decisión. Esta persona posiblemente está en un lugar donde actualmente hace mucho viento o está haciendo frío. Tiene que decidir entre el amor o el trabajo. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. No sé por qué siento que esta persona quizás está lo que es en la distancia. A lo mejor por trabajo, por necesidad, tuvo que viajar lo que es a otro país y en estos momentos, cariño, tiene que elegir entre ustedes o el trabajo, Libra. Entonces, resumen de la lectura, mi querido Libra. Mantén la calma. Tus problemas económicos van a mejorar. Antes de tomar lo que es una decisión, piensa. No actúes por impulso. Cabeza fría, mi querido Libra. Hay mucha química con una persona, pero tiempo al tiempo. Recuerda que las cartas te están diciendo en estos momentos, no es bueno que tú actúes de una forma precipitada. Algo sale a la luz. Bendiciones, Libra. Gracias por tu apoyo. Te quiero.